y bienvenidos a todos hoy jueves 28 de octubre en transmisión en directo a la serie de webinars de Inter-Oncology en cirugía de columna mínimamente invasiva. Les saluda Natalia Carruego, directora de Inter-Oncology. Gracias a todos por estar conectados una vez más. Traemos hoy a este espacio educativo dos ponentes especialistas con destacada experiencia en el campo y quienes abordarán temas en balance sagital y coronal, conceptos básicos y nuevas tendencias, y por otra parte la selección de pacientes para MIS en escoliosis del adulto. Temas súper interesantes, motivo por el cual los invito a que nos acompañen hasta el final de esta sesión educativa. Para que interactuemos con los disertantes de hoy, les dejo saber que disponen de un chat que tenemos abierto para que nos hagan llegar allí las preguntas a los conferencistas. Y queremos también agradecer al patrocinador BrainLab, que apoya esta iniciativa de formación médica y creación del espacio virtual del que disponemos hoy y en el que estamos aquí todos reunidos. Si disponen de más información, si requieren más información, en el chat van a disponer de links y enlaces donde podrán acceder a la página web de BrainLab. Por otra parte, y para introducirnos en el webinar de hoy, ya sin más preámbulos, voy a dar la palabra al doctor Santiago Gem. El doctor es neurocirujano del staff del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina, quien coordinó el programa académico y hoy nos acompaña como moderador. Y antes de dejarlos en compañía del doctor Gem y la primer ponente, es para nosotros la bienvenida, y es darle para nosotros un placer la bienvenida a la doctora Sofía Beltrame. Ella es neurocirujana especialista en cirugía espinal del Departamento de Ortopedia y Trauma del Hospital Italiano de Buenos Aires. Adelante, doctor Gem, una vez más bienvenido, le doy la palabra para que ya nos introduzca de llenos al webinar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Nati, como siempre Inter-Oncology para dar la oportunidad de aprender, de compartir conocimiento entre distintos colegas de una amplia gama de países y distintas ciudades. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, a veces, difícil de entender o tedioso, excepto para los cirujanos que se dedican a deformidad, pero es algo que no podemos desconocer, ya sea que hagamos cirugía abierta o mínimamente invasiva. Así que bueno, nuestra primera speaker es la doctora Sofía Beltrame. Sofía tiene la particularidad de que hizo su formación como neurocirujana y luego en ortopedia, así que tiene una visión interesante de la patología espinal desde las dos áreas. Así que bueno, Sofi, adelante. Hola a todos. Bueno, gracias por la invitación en primer término, a los doctores Gem y a nuestro colega Juan. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, en serio. Yo voy a hablar un poco acerca de los conceptos, tanto básicos, así como también ciertas, nuevas tendencias, nuevas actualizaciones que han salido acerca de lo que sería tanto el balance sagital como coronal. Bueno, esta es una frasecita robada de otra presentación, tengo que confesar, que dice que los conceptos son las unidades básicas del conocimiento, por la cual comprendemos las experiencias y de las cuales podemos generar más conocimiento y complejizar el conocimiento, ¿no? De ellos surgen las ideas. Y en cuanto al balance en sí, es un concepto, digamos, que se basa en mantener un equilibrio postural, tanto estático como dinámico, ¿sí? A nivel estático, ¿sí? Se basa en mantener la cabeza, los hombros, la pelvis, sobre un vértice a nivel de lo que serían los pies, ¿no? Esto trae como beneficio que no se utilicen músculos, digamos, erectores, ni músculos accesorios, como para mantener esta postura erguida en bipedestación que tenemos los seres humanos, estableciendo como una economía muscular, ¿sí? Que se llama cono de economía de Dubocet, ¿sí? En donde el gasto energético es mínimo. Ahora bien, si este cono de economía se encuentra dentro de la parte pequeña del cono,
si la persona se sale de este cono pequeño y se va a los conos más grandes, que vemos ahí el dibujo, comienza a utilizar musculatura, los erectores, los músculos de las piernas y demás, y el gasto energético aumenta, ¿sí? Hay una frase muy bonita, no tan buena para nosotros, que nos dice que la vida es un evento sifótico, ¿sí? Bueno, a lo largo de la evolución, como sabemos, para que el humano, digamos, logre utilizar las manos, ha logrado la bipedestación, y para esto las curvas lumbares y la curva cervical, ¿sí? Pero predominantemente la lumbar sobre la pelvis, ¿sí? A lo largo de la vida, estas curvas se van degenerando, ¿sí? Esto tiene que ver con factores multifactoriales, en algunas personas ocurre más precozmente, por cuestiones heredofamiliares y cuestiones ambientales, pero en definitiva todos vamos hacia ese mismo camino, ¿sí? La degeneración discal, la degeneración facetaria, todo conlleva a que el cuerpo, ¿sí?, se vaya tirando hacia adelante, y este cono de economía, para mantener esa posición erguida, se vaya perdiendo. De hecho, durante la marcha ya se van estableciendo periodos de inestabilidad transitorios cuando uno, digamos, camina, digamos, se apoya a un solo pie, ¿no? Los músculos se tienen que adaptar a esa inestabilidad relativa y de ese momento únicamente, y eso es también lo que hace propensa a la columna a degenerarse, ¿sí? En algunas personas esto, digamos, esta sifotización puede producir discapacidad y dolor, ¿sí? Con respecto al balance sagital, propiamente dicho, ¿sí?, es un conjunto de medidas, de ángulos que se describen en la columna y que relacionan a la columna con la pelvis y con el piso, ¿sí? Y a través de estudios poblacionales se han establecido diversos rangos de normalidad, teniendo en cuenta que si nos excedemos de esos rangos, la persona presenta discapacidad y dolor. Hoy por hoy, digamos, los estudios con los que mayormente contamos son europeos y norteamericanos, pero se sabe, digamos, que estos rangos de normalidad varían según el grupo étnico, el grupo etario y la constitución anatómica de un individuo, ¿sí? No es lo mismo un individuo que tenga una determinada incidencia pélvica a otro, que esto ahora lo vamos a ver, y no es lo mismo el objetivo que yo voy a querer, digamos, por ejemplo, si yo voy a operar a un paciente de un desbalance, no es lo mismo el objetivo que yo voy a querer lograr en una persona joven a una persona más añosa, que yo sé que va a tener más sifosis, o sea, que yo no puedo lograr una corrección a rangos de normalidad estrictos, ¿sí? Entonces, pasando directamente a lo que serían los parámetros espinopélvicos, lo primero es que para entender, digamos, el avance evolutivo de la especie humana, Dubosset introdujo el concepto de que la pelvis es una vértebra única, ¿sí? Es la primera vértebra donde se apoya la columna lumbar, ¿sí? Y para poder bipedestar, la pelvis se tuvo que verticalizar y ensanchar, ¿sí? Y de allí surgen tres parámetros que están geométricamente relacionados, ¿sí? Uno es la incidencia pélvica, el otro es la inclinación pélvica y el otro es el sacral slope o pendiente sacra. La incidencia pélvica es un parámetro morfológico fijo, ¿sí? Todas las personas van a tener la misma incidencia pélvica a lo largo de toda su vida. Vamos a ver que hay personas que tienen incidencias pélvicas más grandes, o sea, diámetros antero-posteriores de la pelvis más grandes, ¿sí? Por ejemplo, personas que tienen una incidencia pélvica mayor a 50, ¿sí? Y personas que tienen una incidencia pélvica más pequeña, ¿sí? O sea, un diámetro antero-posterior más pequeño. Con respecto a el pelvic tilt y el sacral slope, ¿sí? Tienen una relación inversa entre sí, y la suma de ambos nos da la incidencia pélvica del paciente, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Porque, digamos, la pelvis, como vértebra única, tiene la propiedad de bascular sobre las cabezas femorales, ¿sí?
Entonces, podemos tener sacros que están más horizontalizados, ¿sí? Y en esos casos, en los casos en que el sacro esté más horizontalizado, yo voy a tener un mayor sacral slope y un descenso del pelvic tilt, porque la incidencia pélvica siempre se va a mantener constante, ¿sí? En cambio, si yo tengo un sacro más vertical, ¿sí? Voy a tener un menor sacral slope, una menor pendiente sacra y una mayor inclinación pélvica, ¿sí? Ahora bien, como dijimos, estos son parámetros posicionales, dependen de la posición de la pelvis y de la capacidad entonces de bascular de la pelvis. A eso se lo denomina retroversión cuando el sacro se pone vertical o anteroversión cuando el sacro se pone más horizontal. Estos parámetros posicionales se pueden ver limitados. Por ejemplo, siempre hay que mirar las caderas, ¿sí?, de los pacientes. Si los pacientes tienen artrosis de cadera severa, o si los pacientes tienen prótesis de cadera, o si tienen, por ejemplo, implantes, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta algunas contracturas miofaciales que pueden limitar también la basculación, y cualquier patología, digamos, que me afecte la pelvis, ¿sí? De alguna manera. Con respecto a los parámetros lumbares, lo que se ve es que la incidencia pélvica tiene una fuerte correlación con la lordosis lumbar, ¿sí? La lordosis lumbar es de aproximadamente entre 30 y 80 grados, ¿sí? Y fíjense este concepto de que la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar tiene que ser menor a 10 grados. Esto se llama mismatch, ¿sí? Este rango de normalidad se estableció dado a que aquellos pacientes que tenían un mismatch mayor a 10 grados tenían peores scores en, digamos, los cuestionarios de calidad de vida. Entonces, lo que podemos establecer es que, digamos, la lordosis lumbar va a ser la incidencia pélvica más o menos 10 grados aproximadamente. Pero lo que se ha visto en los últimos reportes es que la lordosis, y más que nada en los trabajos de Rosulí, es que la lordosis lumbar tiene una gran relación o correlación con el sacral slope, siendo aproximadamente más 20 el sacral slope, ¿sí? Y de allí surge algo que se llama, o que se denomina, punto de inflexión, ¿sí? El punto de inflexión, definido por varios autores y mayor utilizado por Rosolí, es el punto en donde la columna, digamos, la curvatura lumbar cambia a una curvatura sifótica, ¿sí? O sea, hay pacientes que no van a tener una lordosis de L1 a S1, sino que pueden tener una lordosis más larga y una sifosis más corta, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de los diferentes subtipos o formas de la columna. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor incidencia pélvica, ¿sí?, mayor tiene que ser la lordosis lumbar, ¿sí?, que también se condice con el sacral slope. A mayor sacral slope voy a tener que tener una mayor lordosis lumbar, ¿sí? Estas cuentitas que ven abajo de la presentación, ¿sí?, en un trabajo reciente de Leweck del 2020 salieron numerosas ecuaciones para caracterizar o subcaracterizar cada segmento de la columna, ¿sí? Y, digamos, establecer un rango de normalidad, pero personalizado para cada paciente. Esto es importante porque cada paciente digamos, se comporta en forma individual, ¿no? Entonces, no las voy a decir a todas, ¿sí? Pero particularmente esta, recordar que el segmento L4-S1 es el que mayor lordosis le da a la columna lumbosacra y que es el que menos se afecta por la incidencia pélvica. O sea, a mayor incidencia pélvica, lo que va a aumentar predominantemente es la lordosis proximal, no la lordosis distal. Si bien L4 a S1 es lo que más me da lordosis a la columna, cuanto más tengo de incidencia pélvica, cuanto más grande es mi pelvis, lo que más aumenta es la lordosis por encima del E4, ¿sí? Con respecto a los parámetros torácicos, ¿sí?,
típicamente, o sea, tradicionalmente se medía la cifosis torácica como un ángulo entre lo que era la placa superior de, el end plate superior de T4 y el end plate inferior de T12. ¿Sí? Y existe una relación muy importante entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar, siendo aproximadamente 20 a 30 grados menos que la lordosis lumbar. Ahora hay técnicas de imágenes nuevas que se llaman EOS, que son imágenes, espinogramas completos de alta resolución, en donde uno puede, digamos, medir la cifosis torácica, no desde T4 únicamente, sino toda la cifosis torácica, de T1 a T12, ¿sí? Y lo que se ve es que, por ejemplo, la cifosis entre T1 y T4 es aproximadamente entre 8 a 10 grados de la totalidad de la cifosis torácica, ¿sí? Acá pongo el resto de las cuentitas de Leweck y abajo la totalidad de la cifosis torácica. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Hay un ángulo de inclinación cervical, ¿sí?, que se llama CIA, ¿sí? Esto, o sea, conocer la cifosis existente entre T1 y T5, hoy por hoy, digamos, resulta de relevancia, dado que se conoce que el centro de gravedad de la cabeza, ¿sí?, está localizado detrás de la silla turca, ¿sí? Hay un ángulo que se llama CIA, que lo que hace es, digamos, medir, o sea, desde una línea vertical que baja desde la silla turca hacia el punto medio de los diferentes endplates superior de las vértebras torácicas y una línea horizontal, ¿sí? Y lo que se ve es que los valores de CIA de T1 a T5 son constantes, ¿sí? Y que de hecho existe una relación con el C7 slope, que ahora lo vamos a ver, pero lo más importante de esto es, digamos, tener en cuenta este segmento T1 a T5 como base sobre la cual asienta la columna cervical, al igual que la columna lumbar asienta sobre la pelvis. Entonces, si yo voy a hacer un planning preoperatorio, tener en cuenta que el valor de CIA tiene que estar más o menos entre 70 y 70, o sea, tiene que ser aproximadamente de T1 a T5, tiene que ser más o menos de 75 grados, me va a ahorrar a mí quizás un PGK cuando yo termino una fusión en T4, ¿sí? Si yo lo dejo mal alineado, con un CIA mal alineado, ¿sí? Esta es la utilidad. Con respecto a los parámetros cervicales, tenemos el ángulo C0-C2, ¿sí?, que es el ángulo que siempre es lordótico y que le da la mayor lordosis a la columna cervical, y el ángulo C2-C7, que en un 30% de la población asintomática es cifótico, ¿sí? A mayor ángulo C0-C2, menor es la necesidad de que yo tenga lordosis C2-C7, ¿sí? Ahora, ¿qué es el C7 slope y para qué sirve? Porque estamos mucho con el C7 slope, el T1 slope, que son similares. Hay algunos autores que prefieren el C7 slope y otros que prefieren el T1 slope, pero el significado de ambos es el mismo, ¿sí? Entonces, aproximadamente el valor medio del C7 slope es de 20 grados y a mayor C7 slope voy a necesitar mayor lordosis C2-C7. Ahora bien, a mí, en vez de utilizar el T1 slope como si fuera la base, como si fuera, por decir de alguna manera, la pelvis de la columna cervical, me gusta mucho más este concepto, que no voy a entrar en detalle, pero si quieren, o sea, pueden leerlo, está muy bueno. O sea, para la columna cervical también existe un parámetro morfológico fijo, que es la incidencia craneal, un cranial slope y un cranial tilt, ¿sí?, que relacionan la línea de MacGregor con la silla turca, que la silla turca es el punto gravitacional, es el punto de la gravedad, de ahí para abajo. Entonces, este parámetro morfológico, ¿no?, la incidencia craneal, con estos parámetros funcionales me parecen mucho más acertados que el T1 slope. El T1 slope es un parámetro dinámico, no es estático, ¿sí?, no es un parámetro morfológico.
Entonces, con respecto al C7 slope o al T1 slope, el concepto es el siguiente. A mayor C7 slope, entonces yo necesito una mayor lordosis, C2, C7, ¿sí? Y a un menor C7 slope, yo necesito una menor lordosis, ¿sí? Entonces, algo importante que se vio es que el C7 slope, ¿sí?, también varía con patología degenerativa toracolumbar. Entonces acá hay que prestar atención para diferenciar cuando son deformidades primarias de la columna cervical o cuando yo tengo deformidades de la columna cervical pero que dependen de patología degenerativa toracolumbar, ¿sí? Lo que se ve, y lo cual tiene lógica, es que si yo tengo un descenso del sacral slope, porque tengo retroversión pélvica como mecanismo compensatorio, que ahora lo vamos a ver, por hipolordosis lumbar, el C7 slope aumenta. ¿Para qué? Para aumentar la lordosis cervical. ¿Para qué? Para poder mantener la mirada horizontal y la frente erguida, ¿sí? Entonces, digamos, esto tiene, o sea, un sentido, ¿sí? Y se ve entonces cómo se correlacionan los diferentes segmentos de la columna y estas diversas mediciones. Y acá básicamente, digamos, esto lo puse a modo de únicamente para mostrar la diapo y el artículo, tenemos todo un sistema digamos, de deformidad cervical, así como existe la clasificación de CRC-SWAP, ¿sí? Para la deformidad toracolumbar, también tenemos para deformidad cervical, ¿sí? Hay muchísimos otros ángulos, como el chin brow vertical angle, y el neck tilting, y el TIA, ¿sí?, que es el thoracic inlet angle, que son muy útiles, ¿sí? Pero yo particularmente me quedo más con la incidencia craneal, me pareció muy interesante. Bueno, esto particularmente lo puse porque Leweck, ¿sí?, que es el que últimamente estuvo sacando más trabajos acerca de balance sagital, introdujo también este concepto de ángulo espinocraneal, que básicamente es el CIA, lo que veníamos hablando, o sea, una línea vertical de la silla turca hasta la parte media del end-plate superior de C7, que en la normalidad es de 83 más menos 9. Y, o sea, básicamente este ángulo nos da una idea del desplazamiento de la cabeza sobre C7-T1. Y es, digamos, manteniendo este ángulo, es, digamos, la postura en la cual la columna cervical mantiene el menor gasto energético muscular posible, ¿sí? Y la mirada horizontal. Con respecto a los parámetros de balance global, ¿sí?, tenemos el SBA, el T9 SPI, el T1 SPI, el TPA, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos que son bastante complejos? Muchas veces uno dice, ¿para qué me sirve todo esto? Ok. Bueno, el SBA es el que generalmente, el que más utilizamos, ¿no? El SBA es una distancia, o sea, yo cuando, por ejemplo, tomo alguna herramienta como el Surgimat, yo necesito calibrar el sistema para poder medir el SBA, ¿sí? Entonces, el SBA, ¿sí?, es la distancia entre una línea vertical que baja de C7 hasta el córner postero superior del sacro, ¿sí? ¿Para qué me sirve el SBA? Obviamente me sirve para ver el balance global del paciente, pero me sirve para hacer el seguimiento de un mismo paciente, ya sea durante la vida de ese paciente o, digamos, porque el paciente fue sometido a una cirugía y quiero ver cuánto corregí. Pero una limitación del SBA es que no tiene en cuenta la incidencia pélvica. Y los pacientes que tienen incidencia pélvica grande pueden tener mayor SBA y no por eso tener una columna desalineada, ¿sí?, o con un desbalance global. El T9 SPI es un ángulo, entonces yo ya no necesito calibrar, ¿sí? Y el T1 SPI también es un ángulo, entonces yo ya no necesito calibrar, ¿sí? Entonces, hablando particularmente del T1 SPI, que es el que más se utiliza,
los dos más o menos tienen la misma aplicabilidad, nos habla más que nada de la cifosis torácica. O sea, cuanto más cifosis, estos ángulos van a aumentar, ¿sí? Y si yo tengo valores positivos del T1-SPI o del T9-SPI, significa que este ángulo sobrepasa, o sea, que digamos el balance del paciente está por delante de las cabezas femorales, ¿sí? Hablando particularmente del T1-SPI, tiene una gran correlación con el SBA, ¿sí? O sea que si yo no puedo calibrar en el Surgimap, lo puedo usar el T1-SPI. Y con respecto al TPA, es un ángulo que tiene en cuenta la pelvis, ¿sí? Entonces, este ángulo en sí, este ángulo lo que tiene particularmente es que tiene en cuenta, digamos, si bien no tiene en cuenta la incidencia pélvica en sí, algo muy curioso de este ángulo es lo siguiente, que se puede ejemplificar en esta foto, ¿no? Yo tengo este paciente, ¿no?, que tiene un SBA muy aumentado en la primera foto y un TPA que es de 40, ¿sí? En la medida que el paciente va poniendo en marcha diferentes mecanismos compensatorios, como ser la retroversión pélvica, la flexión de las rodillas, como está en la última foto, por ejemplo, el SBA disminuye, pero el TPA se mantiene constante, ¿sí? Siempre es 40. Entonces, de esto se deduce que el TPA, ¿sí?, es independiente de los mecanismos compensatorios posturales, se mantiene constante, ¿sí? Fíjense que el TPA es igual a la incidencia pélvica más el T1-SPI. O sea, sí va a aumentar el TPA si yo tengo hipercifosis, pero si el paciente está descompensado, o sea, tiene un desbalance global y activa sus mecanismos compensatorios posturales, se va a mantener siempre constante, el SBA se va a normalizar, pero el TPA va a ser patológico. Entonces yo me voy a dar cuenta que el paciente tiene un desbalance global, a pesar de que el SBA está normal. Entonces el TPA a mí me parece muy relevante porque se ha constatado en numerosas publicaciones que el objetivo quirúrgico del TPA tiene que ser menor a 14 grados. Así que es un parámetro a tener en cuenta a la hora de planificar una cirugía. Tanto el SBA como el T1-SPI y el TPA se han correlacionado con dolor y discapacidad, ¿sí? Bien. Bueno, también esto lo voy a pasar rápido, creo que el único más interesante que me parece es el índice de Barrey, que es un índice viejo. ¿Y por qué me parece importante? O sea, ya está descrito en la literatura. Me parece importante porque este sí tiene en cuenta la incidencia pélvica. O sea, es un ratio y, digamos, si bien nos habla también de el desbalance global del paciente porque relaciona la plomada con el eje bicoxofemoral, tiene en cuenta la incidencia pélvica. Entonces, si me da alterado, a diferencia del SBA, en un paciente con una incidencia pélvica grande, ahí sí puedo realmente o fehacientemente decir que el paciente está desbalanceado globalmente y que no es, digamos, porque tiene incidencia pélvica grande. Alta, mejor dicho. Y este último, como para terminar con balance sagital, en cuanto a, digamos, ángulos, es el único, el ODH, digamos, el odontoideo, perdón, el eje odontoideo bicoxofemoral, digamos, es el único que relaciona la columna cervical y la cabeza con todo el resto de la pelvis, ¿sí? Entonces, también resulta importante tenerlo en cuenta porque si al paciente, esto está en diferentes estudios, este ángulo queda desequilibrado por encima de un valor dentro de la normalidad, puede generar un brazo de palanca muy importante de la última vértebra instrumentada y me puede generar un PGK. Bien. Bueno, entonces, con respecto a qué mecanismos compensatorios se ponen en marcha tanto en el envejecimiento como en condiciones patológicas, que la condición patológica, como dijimos en primera instancia,
es, digamos, que la columna lumbar pierde lordosis por degeneración de los discos, en primera instancia, por, bueno, luego artrosis facetaria, bueno, y demás, se va generando un círculo, ¿no?, vicioso que va tendiendo a que el paciente tenga que utilizar diferentes mecanismos compensatorios para no sentir dolor, ¿sí? Y para que digamos, para no sentir dolor, me refiero a que no pierde ese equilibrio postural, ¿no?, del que hablamos al inicio. Si lo pierde, se va a generar también dolor miofacial, más allá del dolor propio de su degeneración discal, o sea, del dolor propio de la patología de columna. Entonces, a nivel espinal, ¿sí?, lo primero que ocurre es la hiperextensión de los segmentos espinales adyacentes a los degenerados. Esta hiperextensión puede ser, digamos, monosegmentaria o multisegmentaria. Generalmente se describe una lordosis segmentaria mayor a 15 grados, y obviamente esto predispone a que el paciente tenga patología degenerativa de las facetas, retrolistesis, este síndrome de Bastrup, que es cuando existe mucha presión sobre las apófisis espinosas, y predispone a cambios degenerativos, canal estrecho central, lateral, etc. Y hay un signo muy característico, que es el signo de la espalda de Foundes, que es que el disco, ¿sí?, está pinzado, ¿sí?, hay una pequeña anterolistesis, ¿sí?, de la vértebra adyacente, y se ve bien la hiperextensión y la apertura del disco con el cierre atrás, ¿sí?, por detrás del neuroforamen. Con respecto a la pelvis, ya hablamos de la retroversión pélvica como segundo mecanismo compensatorio. A mayor incidencia pélvica, o sea, tengo una pelvis más grande, voy a tener mayor posibilidad de retrovertir la pelvis, de ponerla más vertical, ¿sí? Pero obviamente esto depende de la reserva de extensión de la cadera, ¿sí?, que también depende de los músculos extensores de la cadera, que son los glúteos. Entonces, siempre tener en cuenta las patologías de las caderas o síndromes miofaciales de los glúteos, ¿sí?, asociados. Y con respecto a los miembros inferiores, los mecanismos que se ponen en marcha son la flexión de las rodillas y la extensión de los tobillos. Hay algunos trabajos que proponen que la flexión de las rodillas es el mecanismo de compensación más importante de todos. Y con respecto a la columna torácica y cervical, en personas que no tienen rigidez, en personas más jóvenes hay una hiposifosis, hay una reducción de la sifosis y una hiperlordosis cervical, y como vimos con los años, esa reducción de la sifosis no puede producirse, y es por eso que el paciente se va cayendo hacia adelante, porque la columna torácica se torna más rígida, ¿sí? Bien, como se muestra en este dibujito. Este es un nuevo concepto del cono de economía que, bueno, establece básicamente que cada triangulito puede compensar en forma diferente, ¿sí?, según su capacidad de compensación. Porque, como vimos antes, no es lo mismo que una persona tenga un C7 slope bajo, esa persona no va a tener tanta capacidad de compensar con la columna cervical, haciendo una hiperlordosis. No es lo mismo que una persona tenga patología de cadera, no va a poder compensar mucho con retroversión. O sea, todo depende de cada individuo. Bien, y bueno, esto es algo que muchos conocen con respecto a las diferentes formas o subtipos de columna, ¿sí?, formulados por Rousseau, ¿sí? Esta es la nueva clasificación, ¿sí?, en donde tenemos 5 tipos en vez de 4, perdón, como antes, que se pueden dividir en, digamos, 2, ¿no? Aquellos pacientes que tienen baja incidencia pélvica y aquellos pacientes que tienen una gran incidencia pélvica, ¿sí? Y la clasificación de Rousseau se basa en el sacral slope y no toma la lordosis lumbar como, digamos, de L1 a S1, sino que toma la lordosis lumbar, como hablamos antes, hasta el punto de inflexión, hasta que aparece la curva sifótica. Entonces, el tipo 1, ¿sí?, son pacientes que tienen una incidencia pélvica baja, ¿sí?, y un sacral slope menor a 35, ¿sí? Es el menos frecuente de la población, toda la lordosis es distal, L4 a C1, ¿sí?
tienen una cifosis toracolumbar larga. Esto hace que estos pacientes sean más propensos a tener patología discal toracolumbar, ¿sí? O discopatías toracolumbar y artrosis facetaria de los últimos segmentos de la columna lumbar, más que otros subtipos. Y la línea de la plomada cae bien posterior, en el córner superoposterior del sacro. El tipo 2 tiene también un sacral slope menor a 35, una incidencia pélvica baja, se ve en un 22% de la población, y es el típico dorso curvo plano, flatback, en donde el paciente tiene poca lordosis lumbar, dada por muchas vértebras, al menos 4 vértebras, y la línea de la plomada cae como en el medio del end plate sacro. Luego tenemos el tipo 3 anterovertido, que fue el que se añadió a la clasificación digamos, a la clasificación nueva de Rusulí, que son aquellos pacientes que tienen una incidencia pélvica baja, pero un sacral slope mayor a 35, ¿sí? Estos pacientes tienen una lordosis lumbar larga, ¿sí? Y la línea de la plomada cae justo o sea, un poco por delante del punto medio del sacro. Con respecto a el tipo 3, son pacientes que tienen un sacral slope entre 35 y 45 y una incidencia pélvica alta, ¿sí? Es el tipo más frecuente de la población, no se asocia a ningún cambio degenerativo específico, ¿sí? Y generalmente tiene una lordosis de 5 vértebras aproximadamente. Y la de tipo 4 son pacientes que tienen un sacral slope mayor a 35 y incluso puede ser mayor a 45 y una incidencia pélvica alta, ¿sí? Y tienen una hiperlordosis, una hipercifosis, por eso estos pacientes pueden tener por ejemplo, más incidencia de patología degenerativa L4-L5, con anterolistesis, y mayor patología facetaria, ¿sí? Por, digamos, la fuerza de compresión por detrás. Esto, bueno, es un cuadro que resume aproximadamente todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y, digamos, este artículo salió recientemente porque, digamos, lo que propone es que, digamos, porque ¿para qué sirve la clasificación de Rusulí, no? O sea, para poder ver que un paciente con patología degenerativa, qué tipo de Rusulí más o menos uno puede, digamos, dilucidar que tiene, ¿sí? Y en base a eso tratar de corregirlo, ¿sí? Entonces, predecir el resultado de una variable para modelar la probabilidad de un evento, ¿sí? Entonces, esto sería en el preoperatorio ya el paciente con patología degenerativa, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Yo me puedo encontrar, ¿no? El tipo de Rusulí ya con el paciente con patología degenerativa. Entonces me tengo que fijar la incidencia pélvica, porque si tiene una incidencia pélvica baja, lo voy a restaurar a un tipo 1. Si tiene una incidencia pélvica alta, lo voy a restaurar a un tipo 3 o un tipo 4. Lo mismo el tipo 2, es exactamente igual. El tipo 3, como se añade este tipo anterovertido, toma en cuenta el pelvic tilt, que lo voy a dejar menor a 5, ¿sí? Y con respecto a las incidencias pélvicas más altas, ¿sí? Lo cual sería un tipo 3 o un tipo 4, voy a tratar de restaurarlo a esos subtipos, ¿sí? Un tipo 3 o un tipo 4. Y acá establece una mínima diferencia del pelvic tilt. Y el tipo 4 siempre lo voy a restaurar un tipo 4. Este estudio fue un análisis retrospectivo, entonces lo que comparó fue pacientes restaurados y no restaurados, pero ellos no estaban viendo qué tipo de Rusulí eran, sino que lo hicieron después, ¿sí? De todas maneras, digamos, lo que se vio es que aquellos pacientes que no estaban restaurados, según lo que sean los subtipos de Rusulí,
tenían menor corrección de la lordosis y mayor tendencia a fallas mecánicas y 4,7 veces más, cirugías de revisión, ¿sí? Por fallas mecánicas. Bien, esto, como para terminar con lo que sería Rusulí, los invito también a leerlos, es muy fácil de entender, a mí me pareció muy interesante, por eso lo quise colocar. Es, digamos, cómo Rusulí describe, ¿no?, cómo se va degenerando según los diferentes subtipos, las diferentes formas, la columna vertebral humana, ¿no? Entonces él dice, bueno, si uno se encuentra con esto, puede ser por esto, por esto, por esto. Entonces tenés que fijarte en la incidencia pélvica, en el pelvic tilt, o sea, más o menos lo que dice el artículo anterior, pero dándole como una explicación. Y de hecho, algo muy importante del artículo es que los subtipos con patología degenerativa más frecuentemente encontrados, porque todos los que fueron acá analizados en este artículo fueron pacientes que tenían patología degenerativa, 331 adultos con dolor y patología degenerativa, las imágenes fueron con EOS, eran los subtipos clásicos. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es tratar de corregir, digamos, según lo que uno ve, teniendo en cuenta la incidencia pélvica y el pelvic tilt, tratar de corregirlo al subtipo, digamos, original, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y da toda una explicación de cómo se va degenerando los diferentes tipos de Rusulí, terminando todos, digamos, con una cifosis global, ¿sí? Fíjense, todos terminan con una cifosis global. Bien. Con respecto al balance coronal, y acá quizá tengo un poco menos para hablar, porque quizás no se le ha prestado a lo largo del tiempo tanta atención al balance coronal, acá tenemos voy a hablar del balance coronal adulto, ¿sí? Tenemos la clasificación de la SRS-SWAB, ¿sí?, que establece, digamos, los tipos de curvas en el plano coronal y los modificadores de balance sagital, ¿no? Estos modificadores del balance sagital, el mismatch, el SBA y el pelvic tilt, en estos rangos de normalidad, fueron los que se relacionaron con peores scores en los cuestionarios de calidad de vida. Entonces, con respecto al balance coronal, ¿sí?, se define como una desviación lateral de la línea de la plomada de C7 o de T1, hay algunos que toman la T1, con un desplazamiento sustancial de la línea sacra media de más de 20 milímetros. A esto se lo conoce como balance coronal global o migración de C7. Hay un ángulo que a mí me parece bastante interesante, que es el CTPT, que es el T1 Pelvic Coronal Tilt, que básicamente es lo mismo que lo que venimos acostumbrados a hacer, a medir la línea sacra media y su relación con C7, pero no hay que calibrarlo, porque no es una distancia, es un ángulo, desde lo que sería el punto medio de la pelvis, ¿sí?, se traza una línea vertical con la línea sacra media. Ese ángulo es el T1 Pelvic Coronal Tilt, que el valor normal es 0 grado. Y uno que quiero resaltar es el tilt coronal de L4. ¿Por qué? Porque el tilt coronal de L4 nos da referencia de algo muy particular que aparece en los pacientes con patología degenerativa, desbalance coronal del adulto, que es algo que se llama curva fraccional, ¿sí? Que es una curva que se describe desde L4 hasta desde el end plate superior del E4 hasta el end plate superior de S1, ¿sí? Esta curva fraccional muchas veces puede ser la causante de los síntomas del paciente y no tanto la curva principal, digamos, de la deformación, ¿sí? La curva, principal, ¿sí? Sino esta curva fraccional. Entonces hay que interrogar bien al paciente acerca de la sintomatología, porque muchas veces los pacientes son ancianos y solamente con un gesto mínimo para mejorar sus síntomas, con la corrección de la curva fraccional o lo que sea,
con respecto a eso ya mejoran y no hay que hacerle 1000 niveles para corregirle toda una escoliosis, ¿sí? Bueno, de esto lo que quiero resaltar es, bueno, que siempre tenemos que tener en cuenta el valor angular de las curvas por el método de Cobb, ¿sí? Que se define como el ángulo entre la placa terminal superior de la vértebra más inclinada cranealmente y la placa terminal inferior de la vértebra más inclinada caudalmente. Y el lumbosacral takeoff angle, que es un ángulo que evalúa también la curva lumbosacra fraccional y predice también el ángulo de Cobb residual lumbar que puede quedarle a un paciente si se corrige, por ejemplo, una curva toracolumbar, ¿sí? Bueno, a diferencia del desbalance sagital, los pacientes que tienen desbalance coronal no tienen mecanismos compensatorios, salvo una flexión contralateral leve de la rodilla y la cadera, y el desbalance coronal no desaparece en posición sentada. Las curvas en pacientes con patología degenerativa coronal, en el plano coronal, con ángulos de Cobb mayor a 30, una rotación apical mayor que un grado 2 de la clasificación de Najimov y una listesis lateral de 6 milímetros y una línea intercrestal que pasa a través de L5, tienen mayor grado de progresión. Bien, esto me pareció muy interesante, es la clasificación nueva de la Martina en cuanto al tratamiento de las escoliosis degenerativas del adulto, ¿sí? Es un consenso de expertos y de opiniones y estudios de casos. Él clasifica a la escoliosis del adulto en dos tipos, ¿sí? En de tipo cóncavo, que sería tipo 1, que es cuando la línea de la plomada cae del lado cóncavo de la curva, ¿sí? Y la tipo 2, que es cuando la línea de la plomada cae del lado convexo de la curva. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Martina propone lo siguiente: en el caso de que la línea de la plomada de C7 caiga, ¿sí?, sobre el lado cóncavo de la curva, si yo hago una corrección, voy a corregir el balance coronal global del paciente. Ahora, si me cae del lado convexo, si yo le hago una corrección de la curva, el balance coronal global del paciente se me va a desplazar, va a empeorar. O sea, voy a corregir el desbalance segmentario, por decirlo de alguna manera, pero va a aumentar el desbalance coronal global, ¿sí? Entonces propone una serie de estrategias para que esto no ocurra. Dentro de los modificadores tenemos la rigidez de la curva coronal principal, flexible o rígida, la movilidad de la unión lumbosacra y si existe patología degenerativa de la unión lumbosacra. Digamos, esto no voy a entrar en grandes detalles, ¿sí? Únicamente voy a detallar un par de cosas. La de tipo 1, como dijimos, ¿sí?, es donde la línea de la plomada cae del lado cóncavo, ¿sí? Si la curva es flexible, lumbar o toracolumbar, el tratamiento va a ser la corrección de la curva principal, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a necesitar algún gesto de osteotomías de Smith-Petersen o lo que sería mejor, o sea, gestos de corrección mediante técnicas mínimamente invasivas como el IF o ALIF o, bueno, o TLIF. Y esto me va a dar tanto una corrección en el plano coronal como en el plano sagital. Con respecto a las curvas rígidas, ¿sí?, o fusionadas, o sea que el paciente ya tenga una operación previa, generalmente, o sea, lo que va a ser necesario es hacer una osteotomía de 3 columnas en el ápex de la curva principal, ¿sí? Y eso me va a dar una corrección tanto en el plano coronal como en el plano sagital. La de 1B es una curva torácica o toracocervical. Entonces acá también es rígida. Entonces también se van a necesitar generalmente osteotomías de tipo PCO para poder corregirlas. Ahora, vamos a las convexas.
Con respecto a las convexas, dijimos que muchas veces, o sea, el paciente nos va a quedar desbalanceado, ¿sí? Entonces, en las de tipo, por ejemplo, 2:1, ¿sí? En donde yo tengo una curva fraccional lumbar L4-S1 no degenerada, flexible, ¿sí? Yo tengo que hacer una corrección muy agresiva de la curva principal, ya sea lumbar o toracolumbar, a sabiendas de que el paciente quizás no me quede con una alineación, o sea, me quede peor alineado. Ahora, con el tiempo vamos a ir viendo que la curva fraccional se va a ir corrigiendo y que el balance se va a ir corrigiendo. Hay que darle tiempo, ¿sí? Lo que sí, la fusión tiene que llegar hasta L4. No puede pasar L4, porque ya si no, el segmento de la curva fraccional lo dejo inmóvil, ¿sí? Y no tienen que haber ni cambios degenerativos importantes y la curva, el fraccional tiene que ser bien flexible. Ahora, en el caso de curvas fraccionales que sean fijas, o sea, que estén, digamos, fijas, o el paciente tenga una cirugía a ese nivel, sí o sí voy a tener que corregir la curva principal más la curva fraccional, y además sí o sí voy a tener que llegar hasta ilíacos. No puedo quedarme en L5, no puedo quedarme en sacro, le tengo que dar un buen sustento lumbopélvico, ¿sí? Y generalmente vamos a tener que hacer alguna osteotomía asimétrica, pero no, la Martina dice que no hay que hacerla en el ápex de la curva principal, no, hay que hacerla en la curva lumbosacra fraccional, ¿sí? Una PCO, porque si no, me aumenta el desbalance coronal, ¿sí? No hay que hacerlo en el ápex de la curva principal, sino hay que hacerlo en la curva lumbosacra fraccional. Y también se pueden utilizar, por ejemplo, o sea, por ejemplo, TLIF asimétricos, y dentro de lo que sería la PCO, doble barra, con conectores y correcciones asimétricas, ¿sí? O sea, PCOs asimétricas. Y esta es la de tipo 2B, que es una curva que solamente es lumbosacra fraccional rígida y que hay que corregirla únicamente a ese nivel. Perdón, Sofía, Me fui de estamos mambo, una ¿no? hora, así que Perdón. sí puedes ir redondeando. Ahora de esto va a hablar Juan, así que Perfecto, vamos, si cortamos acá, así sí. después retomamos al final con las conclusiones después de Juan. Así que Listo, perfecto. gracias, súper completa, un tema muy amplio, con muchas cosas, Sí. pero bueno, la verdad que toda la parte más importante, básica, quedó más que clara. Natalia, Sí, estoy aquí. bueno, vamos a pasar al doctor Juan. Sí, vamos a presentar al doctor Juan Jara. Él nos está acompañando desde Paraguay. El doctor es jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Central IPS en Asunción, coordinador de residentes de neurocirugía por la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, y ha sido el past president de la Asociación Paraguaya de Neurocirugía. Bienvenido, doctor, a este panel. Lo escuchamos atento. Santi, no sé si quieres comentar algo. Sí, gracias Juan por sumarte, por participar. El doctor Jara es un referente en la región y bueno, en este tema, que todo lo que estuvo hablando Sofía de estos parámetros espinospélvicos y de balance, es un desafío a la hora de aplicarlo con cirugía mínimamente invasiva. Así que nos va a hablar de cómo seleccionar estos pacientes y las estrategias más convenientes. Gracias Juan, adelante. Muchas gracias, doctor Santiago. Para mí es un honor compartir con ustedes y con InterOncology. Y la doctora Sofía ya habló de lo más difícil. Yo creo que vamos a estar compartiendo algunos casos, los tipos de escoliosis del adulto, la historia natural, aspectos clínicos radiográficos y pacientes candidatos a mí. ¿Cuándo hacemos o cuándo indicamos una cirugía de mínima invasión? Este es el espectro de patologías de imágenes que generalmente nos encontramos en el consultorio,
en el internado. Vemos pacientes, el lado izquierdo de la pantalla, de un caso prestado en realidad, de un artículo donde una paciente con una columna balanceada, el otro lado es un caso nuestro, un paciente, fíjense, con la artrosis de cadera ya operada, y del lado derecho una patología ya en la que se considera de tipo 2, que puede venir de una escoliosis idiopática, una escoliosis congénita con valores espinopélicos bastante alterados. Entonces, el punto de comienzo de estas patologías ocurre en el disco, en donde existe una asimetría en la unidad discal, que es el verdadero punto de comienzo de esta patología, donde se va centrando sobre esa columna madura. Y vemos que, como ya Sofía habló también, que el esqueleto maduro ya en la tercera década de la vida hay cambios en la resonancia, y en la quinta década ya tenemos condiciones desfavorables con estenosis, espondilolistesis y pacientes que llegan ya a una deformidad muy acentuadas en algunos casos, que lleva una columna estable, se estabiliza en el tiempo, ¿verdad? La clínica de estos pacientes vienen definidos por una estenosis de canal con altura de la pérdida de la altura discal, de hipertrofia, arrugamiento del ligamento amarillo, inflamación facetaria, artritis, espondilolistesis degenerativas. Son unas cascadas de disfunciones, inestabilidad, estabilización que se produce a lo largo del tiempo. Entonces, para hablar de una clasificación etiológica, quizá una clasificación bien básica, y como para que podamos entender la de tipo 1, la escoliosis tipo 1 degenerativa, ocurren en pacientes con madurez esquelética ya establecida, pacientes mayores a 50 años, o pacientes que sufrieron algunas fracturas, o pacientes con osteoporosis que fueron asociados a su patología degenerativa, y en la mayoría de los casos ocurren en nuestras manos, iatrogénicas. Hay muchas publicaciones que pueden dar valor a eso, que sí existen las iatrogénicas que nosotros mismos estamos viendo que en nuestras manos podemos producir eso. El nivel de la escoliosis se establece en el E3, L4, un ángulo de Codd mayor a 40 grados. Son pacientes con hipoliordosis, una cifosis, una pobre calidad de vida. Estos pacientes consultan por dolor radicular, discal, facetario, y algunos parámetros claves, como ya dijo Sofía, y la hipoliordosis lumbar, oblicuidad de la placa terminal, el ángulo de oblicuidad de L4, son factores que indican inclusive una progresión de esa escoliosis. La retroversión pélvica y el eje vertical sagital positivo son pacientes de muy mala calidad de vida. En cambio, la de tipo 2 ocurre antes de la madurez esquelética, son escoliosis, como dijimos, viene una congénita o una idiopática con ángulo con mayores a 50 grados, con curvas compensatorias, generalmente asintomáticas en pacientes jóvenes, dolorosas en el adulto. En los pacientes jóvenes también la cosmética es muy acentuada, no así en los adultos. Y esta es una lámina comparativa donde vemos que, por ejemplo, la estenosis espinal está presente en la de tipo 1, no así en la de tipo 2. La subluxación lateral es común en la degenerativa, y no así en la que viene de una escoliosis idiopática, por ejemplo, y en y del desbalance sagital coronal es raro en la escoliosis tipo 2, y en la degenerativa es muy común. Entonces, cuando decimos que estos pacientes pueden estar progresando o evolucionando, decimos que estos aumentan un 3 grados por año. Existe una subluxación, existe una rotación vertebral en el eje transversal también, hay muchos cambios, y el desequilibrio más en la sagital que el coronal. Muchas clasificaciones, como ya estuvimos viendo con Sofía, es la última, la CRS y SWAP de 2012, ya hablan de componentes de tipo de curva, la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y el alineamiento, describiendo la gravedad de la enfermedad y sugiriendo guías de tratamiento, osteotomías, fijaciones pélvicas, descompresión, pero sin especificar muchas veces en cuanto al impacto sagital. Rosulí
fue el que añadió este impacto sagital para esta escoliosis y para darle un mejor resultado a nuestros pacientes. Entonces, tenemos estos tres escenarios. Siempre que tratamos una escoliosis, pacientes alineados con un mismatch menos de 10, pacientes compensados, esos pacientes alineados con un mismatch de 10, con cirugías ingenuas, generalmente se tornan compensados en el postoperatorio y generalmente en 4 o 5 años sufren una complicación de un síndrome adyacente si no tenemos muy en cuenta este valor. O pacientes compensados que entran a la cirugía con un mismatch de 10 a 20 se tornan descompensados en el postoperatorio inmediato. Esas son cuestiones muy interesantes que con los valores espinopélvicos nosotros tratamos de manejar. Entonces la prevención es mejor que la revisión. Eso es el mensaje de hoy. Y tener en cuenta que el alineamiento sagital normal existe una única oportunidad de restablecer la lordosis en el segmento L4-S1. Es el mayor rango de la columna donde nos permite mejorar esa eficiencia en la lordosis. Entonces, algunos criterios de inestabilidad observadas en las radiografías dinámicas, en de la orientación de las facetas horizontales, la radiografía dinámica, son observaciones intraoperatorias también del disco intervertebral, son muy importantes a la hora de definir el tratamiento. ¿Por qué es importante el equilibrio sagital? Vemos que la normalidad en el plano sagital hace un empeoramiento de la capacidad funcional del individuo. No considerar el equilibrio sagital en el preoperatorio da peores resultados y falla precoz. Eso es muy importante saber, que la pérdida de la lordosis puede ocasionar dolor, desequilibrio sagital, degeneración de segmento adyacente. Entonces, identificación y restauración de la lordosis para mantener el equilibrio sagital debe ser una preocupación del cirujano. Y esta es la regla común a la que todas las cirugías tratamos de llevar a cabo. ¿Verdad? Entonces, si vemos aquí que el mismatch está mayor a 10, está fuertemente asociado, aquí tienen de 11 a 25, está fuertemente asociado a un 43% de porcentaje de que esos pacientes puedan llevarse a un síndrome adyacente. Y inclusive si dejamos a más, esto lleva un 100% a los 4 a 5 años. Entonces eso es muy importante entender por qué es importante estos parámetros pélvicos que nos estaba nombrando la doctora Sofía. Entonces, ante estas imágenes, ¿qué camino seguir? Si hacemos una descompresión sola, hacemos un abordaje mínimamente invasivo, o nos vamos con una vía anterior, una vía posterior, o hacemos una cirugía abierta, unas amplias osteotomías. Pero antes de eso, sobre el tratamiento conservador, no existe mejoría en el outcome, en la evolución de estos pacientes. La conducta conservadora puede ser una opción en el manejo, pero hay mucha evidencia de la literatura que soporta que la solución es de estos pacientes mejoran la calidad de vida de estos pacientes. En este caso, por ejemplo, se presentó este paciente, 79 años, solamente una radiculopatía L5 a derecha, ahí como ven en la imagen, en un caso prestado, y antes de pasar al caso, hablamos de progresión de la curva, ya se estuvo tocando en el apartado anterior, que un ángulo mayor a 30 grados, si crece 3 grados por año, puede progresar. Las curvas torácicas menos de 30 ya no progresan, o si hay una asimetría en el disco superior o inferior a la vértebra apex, o si hay una subluxación lateral mayor a 6 milímetros, o si existe la línea intercresta, está debajo del L4, L5, son condiciones que pueden, o criterios que pueden predecir la progresión de la curva. Consideraciones quirúrgicas muy importantes, estos pacientes son diabéticos, cardíacos, patologías pulmonares, osteoporosis, infecciones, post-infecciosos, ¿verdad? Que tienen una pérdida hemática mayor a 4 litros. Algunos con curvas rígidas y sobre todo en esos casos evitar terminar en la transición tóraco-lumbar o apex torácico. Y en estos casos el monitoreo neurofisiológico es sine qua non
necesario en realidad para manejar este tipo de pacientes. La clasificación a la que Sofía iba a hacernos mención, quizás vino a simplificar un poco más en cuanto a la estrategia de corrección de deformidad. Con todos los parámetros que ella citó del SBA, del Sagittal Vertical Axis, si es una curva flexible, el mismatch, etcétera. Entonces, supongamos que sea este caso, paciente de 79 años, aparentemente una columna balanceada, solamente con síntomas de radiculopatía, una curva prácticamente unos parámetros normales, menos de 10 de mismatch, no existe laterolistesis, o un radio coronal de menos de 20 grados, un pelvitis menos de 25, estos pacientes pueden ir a una sola descompresión o a una fijación monosegmentaria por una cirugía mínima invasiva a esa edad, que puede ser la resultante de su problema. Entonces, asociar estos algoritmos de tratamientos es muy indispensable, se vuelve indispensable en realidad para la mejoría del tratamiento de nuestros pacientes. Este caso, como le dije, un caso prestado, se le hizo una descompresión radicular, pero luego de 4 años volvió el dolor y se le terminó haciendo una descompresión más fusión local y que ayuda inclusive por una técnica de mínima invasiva, ayuda a prevenir la curva. O sea que tratar lo que el paciente necesita, tratar lo que el paciente necesita. Este es un caso nuestro, colega, lastimosamente el COVID lo llevó, un neurocirujano, y que tuvo la dicha en realidad de elegirnos a nosotros, porque con el afán de querer ayudar, y muy importante, que nos enseña muchísimo este caso, porque el 50% de los pacientes con actitud, con esa patología degenerativa, van a venir con una patología de cadera asociada. Eso es muy importante. Entonces, este paciente, este colega, entró por una claudicación neurogénica, un dolor intolerable. Fíjense la resonancia, prácticamente es tácita la resonancia, ya dice todo: quistes, inestabilidad, anterolistesis, etcétera. Y cirugía de cadera, más de 20 cirugías de cadera, infecciones, tuvo 3 revisiones, cirugía de descompresión en la columna, y vean el síndrome adyacente que hace post descompresión de columna que fueron evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Estos pacientes, nosotros hacemos una cirugía ingenua sin tener, sin tener en cuenta la patología de artrosis de cadera, y estos pacientes generalmente o tienen un problema al día siguiente de la cirugía con su cadera, tienen una cirugía fallida de cadera, y pueden complicar muchísimo en el postoperatorio. En este caso, entonces decimos, si miramos, por ejemplo, el mismatch entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, está en el torno de 24. Decimos que el Sagittal Vertical Axis aparentemente está en torno a menos 6. No, un paciente tan desbalanceado, a este paciente podemos hacerle una cirugía de clase 2, una cirugía de descompresión con colocación de una vía anterior de cajas hiperlordóticas que puedan llegar a mejorar. Entonces, para eso nos sirve este algoritmo de tratamiento. Entonces, las descompresiones y artrodesis segmentarias, tener en cuenta que está en torno al ángulo menor a 30, del ángulo de menor a 30, cuando tenemos un balance sagital conservado o cuando la subluxación lateral no es muy severa. Tener en cuenta que la oportunidad única de mejorar esta lordosis y evitar la complicación de la enfermedad del segmento adyacente. Como dijimos, el 50% de los pacientes con mayor a 60 años tienen una patología de cadera asociada. Entonces, como dijo Sofía, que el sacral slope es la mejor medida como para mirar o como para entender este tipo de cirugía, que si asociado a un sacral slope de menos 10, esa es una pelvis trabada en posición de pie y sentado.
si este paciente no se realizara esa cirugía de cadera al inicio, operado de columna, iba a tener una cirugía fallida de cadera en el postoperatorio inmediato. Entonces, preconizar que estos pacientes deben ser tratados por ortopedistas, colegas ortopedistas, especialistas en cadera y evaluar la cirugía precoz de cirugía de cadera como para someterse luego a su cirugía de corrección de la columna y descompresión. Y también tener especial atención a los pacientes que no son a prueba de médicos. Existen pacientes que no son a prueba de médicos, son aquellas que tienen una alta incidencia pélvica, una hipoliordosis, una lordosis lumbar disminuida, un sacral slope bajo, como dijimos, o que tenga una contractura en flexión. Por eso esta coexistencia de artrosis columna-cadera es un tema bastante nuevo para mí, pero bastante comentada con los ortopedistas, donde sí tienen una casuística de pacientes muy acelerada. Entonces es importante recordar y tener bajo consideración ante las patologías degenerativas. Entonces, ¿cuáles son los pacientes candidatos a una cirugía de mínima invasión? Si vemos en el plano coronal, este caso podríamos hacerlo, el caso del medio también podríamos hacerlo. Este caso del lado derecho, ven con una rotación exagerada, una oblicuidad pélvica. Me arriesgaría a decir que en mis manos, por lo menos, una cirugía de mínima invasión dudaría 3 veces como para indicarlo. Entonces, si miramos en un plano coronal, vemos la misma cosa. Sí, probablemente un paciente descompensado, ¿verdad? Pero con una hipoliordosis también como este del medio, pero como este lado derecho es un paciente con un ángulo exagerado, y estos pacientes no son muy buenos candidatos. A lo que iba la doctora Sofía a ver pacientes con estos parámetros. En estos parámetros, como estuvimos viendo, un mismatch menos de 20, un SBA menos de 5, un pelvic menos de 25, son pacientes candidatos. Inclusive estos pacientes con estos valores moderadamente también son candidatos, pero estos pacientes que sí tienen un verdadero desbalance, tanto sagital como coronal, necesitan probablemente de una amplia osteotomías, que en nuestras manos probablemente haríamos con una cirugía abierta. Puntos claves para realizar una cirugía mínima invasión. Entonces la edad es muy importante, no es lo mismo operar a un paciente de menos de 50 años que operar a un paciente mayor a 70 años o mayor a 65 años, que sí, en realidad la densidad ósea también lleva un papel muy importante. La incidencia pélvica, no es lo mismo operar una incidencia pélvica baja, donde no necesitamos mucha corrección, que operar una incidencia pélvica alta, atender muy bien esos pacientes a prueba de médico, porque sí pueden generar problemas. Localización del APE, la lordosis, y como dice bien ahí, la eficiencia del nivel L4, L5, la única oportunidad de resolver, de restaurar esa lordosis a ese nivel. Las comorbilidades, como ya citamos, y conocer la limitación de cada procedimiento. También quizás lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? No toda cirugía de moda es lo que el paciente necesita. Eso es muy importante también entender, que el paciente es individual y cada paciente se va adaptando a lo que el paciente necesita. Entonces, volvemos al caso anterior. Este colega, si bien podríamos hacerle una vía anterior, pero él presentaba 2 bypass coronarios, una obesidad mórbida, muchas dificultades para la vía anterior. Entonces decidimos hacerle abordajes por TILIF, ¿verdad? Donde generalmente también quizás hacemos una buena reconstrucción, porque los injertos en fusión dan una buena fusión, no así tanto al realineamiento. Hoy en día las cajas autoexpansibles van marcando caminos para realizar
estos procedimientos. Entonces a este colega nos fuimos todo por la vía posterior, realizando procedimiento de una caja intersomática vía TLIF, y llegamos a mejorar esto. De una incidencia, de una mismatch de 23 pasamos a un mismatch de 13. Probablemente le hubiéramos agregado una caja más aquí, pero fíjense que es mucha cirugía, paciente mórbido, paciente con muchas comorbilidades. Entonces en nuestras manos quizás es lo que fue adaptado para ese paciente. El paciente evolucionó bastante bien, fue de alta a los 5 a 6 días por problemas de hemoglobina, etcétera, porque ya cursaba con una hemoglobina baja. Y bueno, lamentablemente el COVID luego de un año lo llevó. Este fue un caso de una escoliosis degenerativa, un desbalance coronal. Fíjense, paciente joven, paciente de 49 años. Fíjense el desbalance coronal, tanto el sagital, la hipoliordosis que tiene paciente de 49 años, con un mismatch de 35, teníamos que ganar una lordosis de 20. ¿Qué hacemos con estos casos, verdad? Dijimos que quizás con esta curva ya no haríamos nuestra mano en una vía anterior, pero existen técnicas. Fíjense aquí la imagen, era una curva estructurada, una curva no flexible, una hipoliordosis. Teníamos una oportunidad única de devolverla a esa lordosis. Esas son las fotos clínicas de este paciente. Aparentemente no había un desbalance tanto en la foto clínica, tanto del coronal, pero sí ella estaba con mucho dolor y mucha incapacidad para la marcha. Esta es la resonancia. Y entonces, en este caso, la vía anterior para estos pacientes jóvenes, ver si la posibilidad de hacer una vía anterior con todos los parámetros que vimos, radiográficos, de imágenes, la situación del psoas, inclusive hoy en día de colocar una caja por vía anterior al LIF, en donde hay resección del ligamento longitudinal anterior. Eso ayuda a mejorar mucho la lordosis. El ECR, ¿verdad? Realineamiento anterior de la columna anterior. Y en este caso, entonces, un mismatch de 31, teníamos que ganar 20 de lordosis, a lo que iba. Evaluar siempre en el intraoperatorio si las curvas son flexibles o no. Estas curvas, estos pacientes con una vía anterior, existe una buena descompresión indirecta si asociamos cajas intersomáticas por la vía lateral, tanto por la vía lateral como por la vía anterior. Existe una buena descompresión indirecta. Entonces, en el intraoperatorio podemos darnos cuenta si este paciente tiene una columna flexible o de tipo A, como dice Lenke, o la de tipo B, si es rígido pero altamente corregible, o la de tipo C, fijo, donde generalmente las osteotomías son la principal arma que tenemos. Entonces fue una dedicación del 2017 que pasamos a la cirugía, los cursos cadavéricos, 2019, a los cursos de simulación y cadavérico, y pasamos al curso de tejido vivo, 2020 y 2021 tuvimos con una transmisión en vivo para Ibero Latinoamérica. Este es nuestro equipo que estamos todos los días, y la técnica de ALIF es la que la más representativa, que va cambiando tendencias, porque la vía lateral, si bien es cierto, quizás presenta menos complicaciones, menos complicaciones vasculares, pero en la parte neurológica sí no está exento de eso. Se han citado artículos más de 10% en pacientes operados por la vía lateral. Entonces la vía anterior quizás va cambiando por la vía anterior, la vía oblicua anterior sería el OLIF. Entonces estos trabajos en tejidos vivos nos ha ayudado mucho a perfeccionar la técnica y ver las estructuras, hacer un abordaje, tener un abordaje en 10, 15 minutos, ya estamos adentro, y inclusive manejar las complicaciones.
A este paciente que le presenté, entonces le hicimos una vía lateral, un psoas aparentemente, un psoas muy pequeño, la vía lateral es especial para los segmentos altos, y ven cómo la introducción de caja, aquí vamos a ver un video, cómo evaluar la flexibilidad de ese disco, van dando esa oportunidad única de restablecer esa lordosis a esa paciente joven. Aquí también lo mismo, lo mismo, más de lo mismo, en otro nivel. Y en el segundo tiempo, una artrodesis vía posterior con la descompresión, osteotomía, como para mejorar nuestro balance espinopélvico. Esto se le hizo en un solo tiempo, cirugía de 6-8 horas, y para obtener este resultado. Llegamos a un mismatch dentro de lo esperado, una paciente joven, nos fuimos hasta el sacro, la paciente evolucionó bastante bien. Fíjese, de una lordosis de 18 conseguimos esta lordosis. Entonces la vía anterior en realidad vuelve a ser una alternativa más que nada para tratar esa oportunidad única que tenemos en restablecer la lordosis. Y siempre nos llegan estos casos donde son curvas estructuradas, mucha oblicuidad pélvica, son pacientes ya con muy mala calidad de vida. Estos pacientes con estenosis foraminales asociadas, y de nuevo la clasificación. La clasificación es un instrumento más que nos puede orientar qué hacer con estos casos. Entonces, pacientes fusionados o una columna rígida, son más de 5 niveles de fusión, incluido el 5C1, mayor a 10 segmentos que necesitamos tratar. Entonces nos vamos a una clase tipo 4, cirugía abierta, osteotomía, extensión, inclusive a la pelvis. Esto es lo que le hicimos a esa paciente. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de descompresión, artrodesis larga y corrección de la deformidad? Generalmente con un ángulo de 30, un balance sagital alterado, subluxación severa, son pacientes que pueden requerir osteotomías. Entonces, la selección del nivel, tanto de proximal, existen estudios que hablan de no hay diferencia entre elegir un T10, un T11, un T12, y la distal sí es importante la fijación pélvica para prevenir la pseudoartrosis posterior y restablecer el balance y una fijación rígida. Entonces el mensaje que yo quiero dejar hoy en día, que son pacientes con condiciones complejas, la cirugía está indicada por dolor, descompresión, caso severo de corrección de la deformidad, no realizar cirugías lumbares sin una evaluación global de la postura, pacientes son hipolordóticos, entonces los parámetros pélvicos pueden ayudar a definir el mejor tratamiento, tener en cuenta el impacto del balance sagital, evitando futuras revisiones, y que no toda cirugía de moda es lo que el paciente necesita. Entonces, ajustarnos a lo que el paciente necesita, a la sintomatología, y valorando siempre lo que bien nos habló nuestra compañera, la doctora Sofía, de los balances espinopélvicos. Muchas gracias, doctor Santiago. Buenísimo, muchas gracias, Juan. Muy buena la presentación, muy bueno esta última parte, cómo no la cirugía mínimamente invasiva va ampliando los horizontes, cómo no. Primero teníamos el MISDEF y después en la segunda versión, gracias a la colocación de cajas por vía anterior, lateral, abriendo el ligamento anterior, cómo se fue ampliando el espectro por ahí de ciertas deformidades que antes no se podían. Pero bueno, hay que tener en cuenta lo que vos dijiste, que no es una cirugía para cualquier deformidad. Así que muchas gracias, Juan. Bueno, Sofi, súper completa, sabemos que sabes muchísimo de esto, podrías seguir hablando horas, pero te quería preguntar, un poco viendo las preguntas del auditorio, a los que por ahí hay muchos chicos o gente joven en formación, ¿qué parámetros espinopélvicos o de todos de los que estuviste hablando recomendarías
digamos, no pasar jamás por alto, ¿sí? Alguien que se está iniciando quizás no va a ir a tratar a alguien con una deformidad importante, pero en la patología del día a día, de canales estrechos o alguna cirugía de la patología de mielopatía cervical, ¿cuál recomendarías o sugerís que estén atentos siempre a medir y a observar? Bueno, me parece que, o sea, bueno, lo que serían los parámetros espinopélvicos clásicos, o sea, siempre ver la incidencia pélvica del paciente, porque eso cambia muchísimo para entender si el paciente está compensando, no está compensando. También hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que quizás uno ve un desbalance, pero no es un desbalance real, sino que es un desbalance funcional por dolor. O sea, como que hay que tratar de distinguir también esas cosas. A mí me resultó muy interesante el TPA como objetivo quirúrgico y como tratar de sacar un poquitito el SBA, que no tiene muy en cuenta la incidencia pélvica, que quedó un poco obsoleto. Ya tenemos otro nuevo. Eh, y de los, o sea, hay varios que la verdad que no, pero esos serían los que yo más le prestaría atención hoy por hoy. Bueno, obviamente la lordosis, o sea, todo lo que sería espinopélvico y lumbar, lumbosacro a full. Pero nuevos, el TPA y el C7 Slow me parecen muy interesantes. Se cortó un poquito, y a nivel cervical, Sofi, ¿qué recomendarías? No, digamos, dentro de lo lumbar, digamos, todo lo que sería espinopélvico y la lordosis, obviamente, y en el plano coronal, bueno, el COB, la presencia de laterolistesis, bueno, lo que ya vimos, y dentro de lo que sería torácico, el TPA, o dentro de lo que sea el balance global, el TPA, el C7 Slow. Hay muchos que le dan bola al C2 Slow también, porque es como en vez de sacar el mismatch cervical, solamente utilizan el C2 Slow. Pero bueno, es un tema muy extenso, la verdad que hay para hablar muchísimo. Y otra cosa que me gustaría solamente comentar es que, bueno, salió un artículo nuevo de la nueva clasificación de escoliosis idiopática del adulto del ENQE, que está muy bueno y les recomiendo que lo lean, porque al igual que el MISDEF, utiliza las radiografías en posición supino, que es algo mucho más fácil que el bending. Y la verdad que está muy bueno ese concepto de las radiografías en decúbito, y también podemos usar la TAC o el scan de la TAC. Así que eso está bueno, que ya lo incorpora el MISDEF, el segundo MISDEF. Buenísimo. Eso como cierre. Buenísimo, Sofi, muchas gracias. Juan, respecto a la cirugía de la escoliosis en general, es una cirugía que tiene una tasa de complicaciones importante. Respecto a lo que es, digamos, por supuesto que son escoliosis, como estuvimos viendo, no son las mismas que se hacen por cirugía abierta, pero lo que es con cirugía mínimamente invasiva, ¿qué puedes decir de la tasa de complicaciones? ¿Cuál es tu experiencia respecto a eso? Sí. Yo creo que la cirugía de mínima invasión me vino como una alternativa en realidad para tratar estos segmentos y para evitar cirugías complejas o muchas cirugías muy mórbidas, eh, como son las osteotomías de las 3 columnas. Quizás el nuevo concepto del ACR, el nuevo concepto de ACR vino a revolucionar todo lo que es del realineamiento en extensión de lo que es del ligamento longitudinal anterior y evitar el acortamiento como lo hacemos la vía posterior con la osteotomía de 3 columnas. Con cirugías mínimas, cirugías bastante beneficiosas para el paciente, porque un paciente tratado con, por ejemplo, una cirugía compleja que lo hacemos por una osteotomía, todo por vías posteriores, osteotomías, no es lo mismo tratar por una cirugía de mínima invasión. La tasa de complicaciones llega mayor al 60%
Inclusive hay algunos artículos que hablan del 100% con la vía posterior. Entonces eso hizo revolucionar todo lo que es la cirugía de mínima invasión en estos casos. Excelente. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias, Sofi, por la charla, por el tiempo. Gracias, Juan, por compartirnos tu experiencia. Gracias a la gente de Inter-Oncology. Gracias, Nati. Muy bien, excelente. A los dos ahí les llegan las felicitaciones, tanto para Sofía como para el doctor Juan Jara. Brillantes, completísimas. Casi que nos quedamos sin tiempo. Hay que hacer una segunda versión para los dos. No, es broma, es broma. Muchísimas gracias a los tres. Yo le agradezco a los expositores por las presentaciones, a ti, doctor Hem, por moderar la sesión. Gracias por compartir las experiencias de cada uno de ustedes profesionales. En continua evolución, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Y yo los invito, la próxima cita es el jueves 15 de noviembre, en 2 semanas, con un interesante webinar. El último del año, señores. Vamos a cerrar el próximo, en 2 semanas, el jueves 11 de noviembre, a la misma hora, con 3 ponentes de Argentina y Chile: el doctor Lucas Garategui, neurocirujano del Hospital Italiano; el doctor Álvaro Silva, cirujano de columna de la Clínica Alemana de Chile; y ahora sí, el doctor Santiago Hem, que cerrará la sesión con una exposición. Si quieres comentar más o menos de qué van a ser los temas, Santi, para cerrar. Sí, se va a hablar del manejo de metástasis vertebrales. El doctor Álvaro Silva, un repaso del famoso algoritmo de trabajo NOMS. El doctor Lucas Garategui, de la aplicación de la radioterapia y la radiocirugía, y explicarnos por ahí a los cirujanos en un lenguaje más básico, entender un poco la diferencia de las distintas modalidades de radioterapia. Y después, a lo último, voy a hablar un poco de ciertos tips de colocación de tornillos, sistemas de fijación mínimamente invasiva, de cifoplastía, 2 técnicas comúnmente utilizadas para el tratamiento de metástasis, y bueno, hablar de algunos tips, algunos trucos técnicos. Perfecto. Y con eso vamos a cerrar esta serie de webinars que hemos hecho durante todo el año. Hemos tenido más de 25 actividades, se han capacitado más de 12.000 personas, y este webinar lo van a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube educativo, para que puedan compartir con residentes, con colegas. Nos los piden para volver a verlos con los profesionales, con los alumnos, con los residentes. Entonces en 2-3 días va a estar subido al canal para que lo puedan volver a disfrutar. Agradecerles nuevamente, nos vemos en 2 semanas. Querida Sofía Beltrame, querido doctor Juan Jara, gracias desde Paraguay, desde Argentina, querido doctor Santiago Hem. Buenas noches y nos esperamos la próxima. Adiós, gracias. Chao, chao. Que estén bien.